Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y sorpresas que involucra a una de las parejas más comentadas y queridas de la televisión turca, Halil İbrahim y Esla. Sí han oído bien, porque el título lo dice todo, amor de Halil İbrahim y Esla, revelaciones que te sorprenderán. Prepárense para un viaje por los entresijos de su relación, donde descubriremos detalles que quizás no esperaban, giros inesperados y momentos que realmente nos harán cuestionar todo lo que creíamos saber. Si son fans de esta apasionante historia de amor, o simplemente les encanta el drama y las revelaciones impactantes, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante como este. ¡Vamos allá! La historia de Halil İbrahim y Esla es, sin duda, una de esas que nos atrapan desde el primer momento. Es un amor forjado en circunstancias complejas, un amor que ha tenido que superar obstáculos monumentales y que a menudo nos deja sin aliento. Pero, ¿qué hay detrás de esas miradas intensas, de esos gestos apasionados? Hoy vamos a desgranar algunos de los aspectos más sorprendentes de su relación. Empezaremos por los cimientos, ese primer encuentro que, como suele ocurrir en las grandes historias, estuvo lejos de ser sencillo. Muchos recuerdan el choque inicial, la resistencia, incluso el odio aparente. Pero debajo de esa coraza, se gestaba algo mucho más profundo, una conexión innegable que el destino, o quizás la guión, se encargó de avivar. Y hablando de destino, hablemos de los secretos que los rodean. Porque en la vida de Halil İbrahim y Esla, los secretos son pan de cada día, y muchos de ellos tienen el poder de cambiarlo todo. ¿Se imaginan descubrir que la persona que aman tiene un pasado que jamás imaginaron? ¿O que una decisión tomada hace años tiene repercusiones directas en su presente? Una de las revelaciones que más impacta, y que muchos seguidores han debatido apasionadamente, tiene que ver con las verdaderas intenciones iniciales de Halil İbrahim. ¿Realmente se acercó a Esla por venganza, como muchos sospecharon al principio? ¿O había algo más, una atracción incontrolable que él mismo luchaba por comprender y reprimir? La verdad, y aquí viene la primera gran sorpresa, es que la línea entre la venganza y la inevitable atracción se volvió cada vez más difusa. Hubo momentos en los que la frialdad de su plan inicial se resquebrajó ante la intensidad de los sentimientos que Esla despertaba en él. Y ella, por su parte, estaba realmente tan ciega a esa tensión. Las miradas, las reacciones, todo indicaba que algo más estaba sucediendo, incluso cuando las palabras decían lo contrario. Otra revelación que sacude los cimientos de su relación es la influencia del pasado de Esla. Su historia no es sencilla, y los traumas y las experiencias vividas han marcado su forma de amar y de confiar. Y aquí es donde entra en juego la complejidad del personaje de Halil İbrahim. Él, a pesar de sus propias cicatrices, se vio envuelto en un torbellino de emociones al intentar comprender el dolor de Esla. Las acciones que parecían impulsadas por la rabia a menudo ocultaban un deseo profundo de protegerla, de sanarla. Piensen en esas escenas donde él se interponía entre ella y el peligro, incluso cuando parecía que él mismo era el peligro. Era una dualidad fascinante, un tira y afloja entre la oscuridad de su origen y la luz que Esla representaba para él. Y ahora, hablemos de las familias. Las familias en estas historias turcas siempre son un factor determinante, ¿verdad? Pero en el caso de Halil İbrahim y Esla, las conexiones familiares se vuelven aún más intrincadas y sorprendentes. Piensen en las alianzas inesperadas, en los enemigos que se convierten en aliados y viceversa. Una de las revelaciones más impactantes tiene que ver con la forma en que las familias intentaron, a su manera, controlar o manipular la relación. Hubo momentos en que las presiones externas casi los separan para siempre, momentos en los que parecía que el amor no sería suficiente para superar las barreras impuestas por el apellido o por viejas rencillas. Además, ¿qué hay de las lealtades? Las lealtades que se ponen a prueba, que cambian de bando, que se rompen y se reconstruyen. La relación entre Halil İbrahim y Esla se convierte en un campo de batalla donde las lealtades son tan importantes como los sentimientos. Personajes que parecían ser incondicionalmente leales a uno, terminan revelando sus verdaderas motivaciones, y viceversa. Esto añade una capa de suspense y de imprevisibilidad a la trama, porque nunca sabes realmente quién está de tu lado y quién te está jugando una mala pasada. Pero, ¿y si les dijera que hay una revelación que tiene que ver con un sacrificio inesperado? Un sacrificio
Uno de ellos hizo por el otro y que pasó desapercibido para muchos. A menudo nos centramos en las grandes batallas, en los enfrentamientos dramáticos, pero a veces, las acciones más significativas son las silenciosas, las que se toman en la oscuridad y cuyo verdadero significado solo se revela tiempo después. Este tipo de sacrificios a menudo son los que realmente solidifican el vínculo entre dos personas. Imaginen la magnitud de ese acto, la renuncia voluntaria a algo valioso por el bienestar del ser amado. Esa es la verdadera esencia de un amor que trasciende lo ordinario. Otra área que nos ha dejado a todos con la boca abierta son los giros inesperados en sus planes. Ambos, Halil Ibrahim y Esla, son personajes con planes y estrategias. Pero el amor, ese sentimiento caótico e impredecible, a menudo ha saboteado sus propios designios. Hemos visto cómo sus intenciones iniciales se desmoronan ante la fuerza de sus sentimientos. Un plan de venganza se transforma en un deseo de protección, una huida se convierte en una confrontación, y una aparente rendición se revela como una astuta maniobra. Es esta capacidad de adaptarse, de reinventarse, lo que hace que su relación sea tan dinámica y cautivadora. Y ahora pensemos en las segundas oportunidades. ¿Realmente se puede reconstruir un amor después de tanta adversidad? La historia de Halil Ibrahim y Esla nos presenta constantemente esta pregunta. Han habido rupturas dolorosas, malentendidos profundos, y momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Pero una y otra vez encuentran el camino de regreso el uno al otro. ¿Qué los impulsa? ¿Es el destino, la pasión, o algo más profundo, una conexión kármica que los une a pesar de todo? Las revelaciones en este aspecto giran en torno a la perseverancia de su amor, a esa chispa que se niega a extinguirse incluso en las circunstancias más desfavorables. Finalmente quiero tocar un punto que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial, la evolución de sus personajes a través de esta relación. Halil Ibrahim y Esla no son los mismos al principio de la historia que al final. Se han transformado, han aprendido, han crecido, y gran parte de esa evolución se la deben el uno al otro. Las dificultades que enfrentaron juntos los moldearon, sacando a relucir fortalezas que no sabían que poseían y obligándolos a confrontar sus debilidades. Esta transformación mutua es, quizás, la revelación más hermosa y profunda de su historia de amor. En resumen, hemos explorado hoy las capas ocultas del amor entre Halil Ibrahim y Esla. Hemos hablado de cómo la venganza se entrelazó con la atracción, de cómo el pasado de Esla influyó en su presente, de las complicadas redes familiares y de lealtades, de los sacrificios inesperados que marcaron su camino, de los giros impredecibles en sus planes y de la poderosa capacidad de su amor para reinventarse y transformar sus vidas. Es una relación que nos enseña que el amor verdadero no es fácil, que está lleno de pruebas, pero que, cuando es genuino, tiene la fuerza para superar cualquier obstáculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por las revelaciones de Halil Ibrahim y Esla. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué les parecieron estas revelaciones, si alguna les sorprendió más que otra, o si tienen alguna teoría propia sobre su relación. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de esta increíble historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!